Buenas a todos, bienvenidos nuevamente. Para el que no me conoce, mi nombre es Fabián. Ya estamos en el capítulo número 18 del libro de Finocchiaro. Y hoy vamos a adentrarnos en un tema que es fascinante. Es la transición de la antigüedad tardía a la Edad Media. Un periodo que fue muchas veces malinterpretado como una época de oscuridad intelectual. Sin embargo, como vamos a ver, este fue un tiempo de transformación profunda, donde las ideas clásicas fueron preservadas, adaptadas y reinterpretadas, sentando las bases de la Europa medieval. Vamos a explorar cómo figuras como Boecio e Isidoro de Sevilla, así como el impacto de la expansión islámica y la unificación bajo Carlomagno, jugaron papeles cruciales en este proceso. Para entender plenamente la importancia de esta transición, tenemos que situarnos en el contexto histórico. A finales del siglo V, el Imperio Romano, que había dominado el mundo occidental durante siglos, se encontraba en plena desintegración. Las invasiones bárbaras, la pérdida de cohesión política y la presión de nuevas fuerzas emergentes, como el Islam, contribuyeron a un cambio radical en la estructura de poder y en la vida intelectual de Europa. Sin embargo, en medio de este caos se preservaron elementos cruciales del conocimiento antiguo, gracias a figuras claves que se esforzaron por mantener viva la llama del saber clásico. Es en este entorno donde emergen personajes como Boecio e Isidoro de Sevilla, quienes desempeñaron un papel esencial en la transformación de este conocimiento. Comencemos con Boecio, un filósofo romano del siglo VI. Boecio vivió en un tiempo de gran inestabilidad cuando el Imperio Romano ya estaba en decadencia, y a pesar de esta turbulencia, Boecio dedicó su vida a la preservación y transmisión del conocimiento clásico, en particular las ideas de filósofos griegos como Aristóteles y Platón. Boecio es quizás más conocido por su obra La Consolación de la Filosofía, escrita mientras estaba encarcelado y esperando su ejecución. En este libro, Boecio reflexiona sobre el papel de la libertad humana en relación con la omnisciencia divina. Se pregunta, ¿cómo puede existir el libre albedrío si Dios, que todo lo sabe, ya conoce nuestras acciones futuras? Y para responder a esta pregunta, Boecio introduce la idea de que Dios vive en un presente eterno, donde pasado, presente y futuro se ven simultáneamente, y esto permite que Dios prevea nuestras acciones sin interferir en nuestra libertad, y es una idea que influye profundamente en la teología medieval. Ahora, imagínense a Boecio como un puente entre dos épocas. De un lado tenemos el mundo antiguo, con su rica tradición filosófica, y del otro la Europa medieval, que estaba apenas comenzando a formarse. Boecio, con sus traducciones y escritos, asegura que el conocimiento filosófico griego cruza este puente hacia la nueva era, donde sería redescubierto y reinterpretado por figuras como Tomás de Aquino. Pasemos ahora a Isidoro de Sevilla, una figura central en la España visigoda del siglo VII, y a diferencia de Boecio, cuyo enfoque era filosófico, Isidoro se dedicó a la recopilación y organización del conocimiento de su tiempo. Su obra más famosa, Las Etimologías, es una enciclopedia que abarca una amplia gama de disciplinas desde la gramática hasta la astronomía y la teología. Isidoro entendió la importancia de preservar el conocimiento en una época en que Europa estaba fragmentada y en proceso de reconstrucción. Las etimologías se convirtieron en un texto fundamental en las escuelas monásticas y catedralicias, y su influencia perduró durante siglos. Podemos imaginar a Isidoro como un bibliotecario que antes de que una gran biblioteca se incendie, se esfuerza por reunir y organizar todos los libros en un solo volumen. Este volumen, las etimologías, asegura que el conocimiento contenido en esos libros no se pierda, sino que sea accesible para futuras generaciones. Otro factor crucial en esta transición fue la expansión del Islam a partir del siglo VII. Esta expansión no solo fue militar, sino también cultural. Los eruditos islámicos preservaron y expandieron el conocimiento griego, introduciendo avances significativos en campos como la medicina, la astronomía y la filosofía. Este intercambio cultural tuvo un impacto profundo en Europa, especialmente en áreas como España, donde el conocimiento islámico
fue introducido a través de centros de traducción como Toledo. Podemos pensar en el Islam como un comerciante que viaja de un continente a otro llevando consigo no solo mercancías sino también ideas. Este comerciante llega a Europa con un cargamento de conocimiento, texto de Aristóteles, tratado de medicina, avances matemáticos. Europa, que había estado aislada y en crisis, comienza a revitalizarse gracias a este intercambio cultural. Finalmente debemos hablar de Carlomagno, quien fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en el año 800. Este evento marcó la consolidación de una nueva unidad política en Europa, bajo la égida del cristianismo. Carlomagno promovió la educación y el renacimiento cultural, conocido como el Renacimiento carolingio. Aunque breve, este periodo sentó las bases para el desarrollo intelectual que florecería en Europa en los siglos siguientes. Carlomagno puede ser visto como un arquitecto que toma los ladrillos dispersos de Europa y construye con ellos una catedral. Esta catedral no solo es un edificio físico, sino un símbolo de la nueva Europa unificada bajo la fe cristiana y el liderazgo centralizado. Ahora bien, es interesante contrastar estas figuras y sus enfoques. Boecio y su enfoque filosófico difieren significativamente del enfoque enciclopédico de Isidoro de Sevilla. Boecio estaba más preocupado por las grandes preguntas filosóficas, mientras que Isidoro se centró en preservar y organizar el conocimiento existente para que no se perdiera. Por otro lado, la influencia del Islam representa un enfoque completamente diferente en el que el conocimiento se expandió y transformó a través del contacto cultural y el intercambio. Este contraste con la Europa cristiana, que bajo Carlomagno buscaba unificar y centralizar el poder bajo el cristianismo, nos muestra cómo diferentes culturas y sistemas de pensamiento interactuaron y se influenciaron mutuamente durante este periodo. En resumen, la transición de la antigüedad a la Edad Media no fue un simple periodo de oscuridad, sino un tiempo de profunda transformación, gracias a figuras como Boecio e Isidoro de Sevilla, y el impacto de la expansión islámica y la unificación bajo Carlomagno. El conocimiento clásico fue preservado, adaptado y finalmente reintroducido en Europa, sentando las bases para el renacimiento y el desarrollo de la cultura europea tal como la conocemos hoy. Esta historia nos recuerda la importancia de la preservación del conocimiento y el intercambio cultural en el avance de la civilización. Es un testimonio de cómo incluso en tiempos de crisis, las ideas y el saber pueden encontrar nuevas formas de florecer y transformar el mundo. Bueno, eso es todo hasta acá. Espero que les haya servido. No se olviden de apoyarse en los archivos que tienen los puntos claves, las fichas de estudio y las preguntas de evaluación. Y nos encontramos en el próximo capítulo.